Si consideras dar el examen de certificación PMP y estás iniciando tu preparación, es importante conocer cuáles son los elementos que son evaluados dentro del examen. Justamente el documento que me indica cuáles son los temas que son evaluados dentro del examen de certificación PMP es el ECO, que es el esquema de contenido del examen, el cual establece 3 dominios, que son el dominio de personas, procesos y entorno empresarial. En este video vamos a ver cuáles son las tareas que aparecen dentro del dominio de procesos y que están establecidos dentro del esquema de contenido del examen. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial los temas relacionados al examen de certificación CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Todos los enlaces los podrás encontrar justamente en la parte baja de este video. Ahora revisemos qué nos dice el esquema de contenido del examen respecto al dominio de procesos. En primer lugar, tenemos que considerar que el esquema de contenido del examen establece 35 tareas, que están establecidas o divididas de esta forma. El dominio de procesos justamente nos indica lo siguiente. Me dice que existen 17 tareas dentro del dominio de procesos. Ahora, ¿cuáles son estas tareas? Si nosotros revisamos las tareas que aparecen en el dominio de procesos, vamos a encontrar que las podemos dividir en 2 grandes grupos, que son, en primer lugar, el hecho del inicio del proyecto, que incluye también la planificación, es decir, planifico mi proyecto y también realizo el inicio del proyecto. Este grupo básicamente contiene 9 tareas. Adicionalmente, existen tareas que están enfocadas ya a realizar, a hacer el proyecto. Y nosotros aquí vamos a encontrar 8 tareas. De esta forma, nosotros tenemos 17 tareas que componen el dominio de procesos. Algo importante que debemos recordar es que dentro del dominio de procesos no solamente vamos a revisar los elementos predictivos, sino también los ágiles, y a su vez los elementos híbridos, que es justamente esa unión tanto de la parte ágil como la parte predictiva de los proyectos. Como vemos, nosotros dentro del dominio de procesos tenemos básicamente el 50% del examen y adicionalmente podemos darnos cuenta de que existen 17 tareas. Pero un elemento que es muy interesante es que existen 61 facilitadores. Si no estás seguro qué son los facilitadores, puedes revisar justamente el video que encontrarás en la parte de acá arriba. Una vez que nosotros vemos que el dominio de procesos tiene un peso tan grande, vale la pena que revisemos qué compone este dominio. Y para eso tenemos básicamente 2 grupos, como hemos visto. Las tareas que están relacionadas justamente con el inicio del proyecto y las tareas que están relacionadas con el hecho de hacer, de ejecutar el trabajo. Dentro de estos vamos a ver que existen diferentes tareas, como por ejemplo, dentro del inicio tenemos que es importante determinar las metodologías y prácticas adecuadas que vamos a ocupar en un proyecto. Vamos a planificar el presupuesto, el cronograma, vamos a planificar la calidad, el alcance. Adicionalmente, se integran justamente todos los planes en un plan maestro, que puede ser el plan de la gestión de proyectos. Otro elemento es que se planifican las adquisiciones, se planifican los artefactos, que son básicamente cómo vamos a llevar a cabo o cómo vamos a ir guardando la información que aparece. Toda esa documentación que se va generando, cómo la vamos a ir almacenando, en qué documentos, cómo vamos a gestionar esos artefactos. Y adicionalmente planificamos el cierre. Nosotros desde el inicio del proyecto hacemos un plan de la gestión del cierre, definiendo qué documentos ocuparemos y definiendo cómo vamos a hacer ese traslado, esa transferencia del producto que hemos generado hacia nuestro cliente o hacia nuestro usuario final. De esta manera vemos estas 9 tareas que están enfocadas justamente al tema de inicio y que están dentro del dominio de procesos. Por otro lado, tenemos las tareas que están enfocadas a realizar el trabajo. ¿Cuáles son estas tareas que están enfocadas a realizarlo? Pues bueno, tenemos que ejecutar el proyecto con la urgencia que se requiera. En función de la necesidad y de los entregables que genere el proyecto y de su valor, pues tendremos que definir la urgencia. Evaluar de manera constante a lo largo de todo el proyecto los riesgos. Comprometer a los interesados es otro elemento que hacemos a lo largo de todo el proyecto. Gestionar los cambios. Los cambios dentro de un proyecto pues aparecen de manera constante y es importante gestionarlos adecuadamente. Garantizar la transferencia del conocimiento, esto es un punto clave. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto, siempre se va generando conocimiento de parte de los interesados, de parte del equipo.
Este conocimiento no debería perderse, sino que debería ser transferido, o sea, debería ser recopilado de manera adecuada. Por ejemplo, las lecciones aprendidas pueden ser una manera de ir recopilando ese conocimiento. Establecer la gobernanza, gestionar los problemas que aparecen a lo largo del proyecto y gestionar las comunicaciones dentro del proyecto de manera constante es otra tarea que se evalúa dentro del examen. De esta manera nosotros vemos cuáles son las tareas y acá vemos que existen 8 tareas, teniendo en total las 17 tareas que habíamos visto. Recordemos que el dominio de procesos es de mucha importancia y el 50% del examen está basado en este dominio. Eso significa que 90 preguntas del examen tendrán relación con el dominio de procesos. Es muy importante y necesario que nosotros conozcamos este dominio. Un elemento que debemos considerar es de que, aunque parecería que estos elementos que vemos acá, estas tareas, son solamente enfocadas al entorno predictivo, esto no es cierto. Elementos como definir, planificar el alcance, no solamente se hacen en entornos predictivos, a través de un enunciado del alcance, por ejemplo, sino que también existen elementos ágiles, como por ejemplo el backlog, que nos permite hacer algo similar, definir el alcance del proyecto. De esta forma, estas tareas no solamente contemplan el tema predictivo, sino también el tema ágil, y debemos considerar que estos elementos, tanto ágiles como predictivos, pueden trabajar a la par a través de proyectos híbridos. Ahora recordemos algo, y es que no solamente el examen se basa en estas tareas, sino se basa también en estos facilitadores. Si tú recuerdas, tenemos 61 facilitadores distribuidos en estas 17 tareas. Recordemos que todas estas tareas tienen sus respectivos facilitadores, como vemos acá. De esta manera, por ejemplo, si estoy en haciendo el trabajo, tengo la tarea número 10, que es gestionar los cambios del proyecto, veré que existen 4 facilitadores, que son determinar las estrategias para mantener el cambio, anticipar y adaptar las necesidades de cambio, ejecutar una estrategia de gestión de cambios de acuerdo con la metodología y finalmente determinar una respuesta de cambio para avanzar en el proyecto. Todas estas o todos estos son justamente los facilitadores. Cada uno de estos facilitadores tiene una razón de ser. Por ejemplo, determinar la estrategia para manejar el cambio significa básicamente que el director de proyecto, según la organización, va a establecer cómo manejar los cambios. ¿Qué puede ocupar para esto? Puede ocupar herramientas como solicitudes de cambio, habilidades de negociación, análisis de costo-beneficio, gestión de configuración. Estos elementos me ayudan a establecer cuáles son las mejores estrategias para determinar cómo gestionar los cambios. ¿Y qué obtengo de esto? Pues si realizo un análisis de costo, pues tendré un análisis de costo y podría justamente utilizar ese argumento del costo-beneficio que tiene el proyecto para lograr justamente manejar una gestión de cambios mucho más adecuado y pedir o solicitar que se realice un cambio en función de estos argumentos. Adicionalmente, puedo tener ya realizado un plan de gestión de cambios y el plan de involucramiento va a basarse mucho en cómo voy a establecer mi involucramiento en función de estos elementos de negociación o estos elementos que requiera para gestionar los cambios. De esta manera, cada una de estas tareas tiene sus respectivos facilitadores. De esta manera vemos que el dominio de procesos es bastante amplio, tiene muchísimas tareas y además tiene una gran cantidad de facilitadores que deberíamos estudiar de cara al examen de certificación PMP. Recuerda que puedes revisar cuáles son las tareas que aparecen en el dominio de personas y en el dominio de entorno empresarial justamente en los videos que encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en el próximo video.